Y tenemos a Waldo Fernández, el candidato ganador en Nuevo León. Y bueno, íbamos a hablar precisamente sobre pues su elección, esta elección que realmente sigue estando muy apretada. Ahí, Waldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Es una de final de fotografía, estimado, pero la verdad es que nosotros, conforme a nuestras actas, somos el primer lugar indiscutible. Parece poquito, 1.5%, pero hay que recordar que es una elección estatal. Son casi 40,000 votos de diferencia con el tercer lugar y 30 y tantos mil con el segundo. Entonces, y lo que falta por contar, pues prácticamente son los distritos, el 60% donde nosotros ganamos. Entonces realmente ya está resuelta esa elección. Y a darle, ¿no? A empezar a trabajar. Llegó la 4T a Nuevo León. ¿Cuál es tu opinión, Waldo, de que al final Movimiento Ciudadano se ha desplomado al tercer lugar cuando vamos en esta elección? En el Senado, y que incluso también la esposa del gobernador no ganó igual en Monterrey, y creo que tampoco ganaron la mayoría Movimiento Ciudadano en los congresos locales. En fin, la verdad es que perdieron bastante, a pesar de que, bueno, había un fenómeno fosfo que todo el mundo pensaba que se iba a activar, y pues que no pasó así. ¿Cuál es tu reflexión? Pues mira, la última semana del gobernador tuvo una semana muy mala, una tragedia, la que ustedes ya conocen, lo que le pasó al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, un templete que se cayó y hubo creo que 9 personas fallecidas, fue el recuento final. En un medio de comunicación local estuvieron sacándole al gobernador algunos escándalos aparentemente de corrupción, y eso pues le hizo que la marca MC se fuera para abajo. Adicional a que sí hubo una intromisión clara de él en todo el proceso electoral, declaraciones, llevaba candidatos a eventos de gobierno, etcétera. Entonces creo que al final de cuentas la ciudadanía le cobró factura. Y es muy difícil porque Mariana, su esposa, es una mujer que es muy querida en la sociedad neolonesa, pero también es muy difícil, me parece, en mi opinión, darle a alguien el gobierno del Estado y a la esposa la alcaldía de Monterrey. Creo que ahí hubo cálculos erróneos de lo que sucedió. En el caso de Luis Donaldo, que fue nuestro adversario en vida de Judith, porque ganamos Judith y yo, somos en fórmula, pues fue una campaña de él que empezó lenta y luego tuvo unos patinones. Un día dijo vamos con Sochi, luego se regresó que no dijo, luego que sí Maines, etcétera. Y bueno, creo que también la ciudadanía lo penalizó un poco por eso, adicional a una muy mala gestión como alcalde de Monterrey. ¿Tú crees que entonces hubo voto de castigo contra Movimiento Ciudadano ahorita en Nuevo León y que se reflejó ahorita? Sí, claro, hay dos situaciones. Una es, primero, Nuevo León está a tercios, ya lo vimos, Morena, PT Verde, por un lado, por otro lado PRI, PAN y por el otro lado Movimiento Ciudadano. Pero adicional a eso, pues sí hay un voto de castigo de la sociedad neolonesa. El problema, en mi opinión, cuando el gobernador manda a su esposa, que insisto, es una persona muy querida, de candidata, hace de la elección un referéndum de él. Cuando si hubiera ido tal vez otro candidato no hubiera sucedido eso. Entonces cuando se hace un referéndum en Monterrey, pues terminó perdiendo, aunque hay que decirlo, no fue una derrota monumental, fue creo que 8 puntos, 9 puntos al final, pero aún así pues no les alcanzó. Pues sí, es bastante. O sea, es que todo el mundo vimos la victoria de 30 puntos sobre Claudia, sobre Xochitl. Pero 8 o 9 puntos sí son buenos, o sea, sí es algo, ¿no? Tampoco es poco, ¿no? Fue una margen Bueno, sí, muy pequeño, ¿no? tienes razón, lo que pasa es que después de lo que hizo Claudia ya nos Sí, quedamos ya, todos una vara muy alta, ¿no? Sí, tú Ya se estás nos ganando parece por un mucho. punto, 2 puntos, Sí, es suficientes, ¿no? correcto, ¿no? Es correcto, porque cómo se gana, así es. Sí, oye, ¿y qué pasó con Morena, por ejemplo, igual en Monterrey? La verdad es que quedó creo que en cuarto lugar, ¿no? Sí, mira, Mauricio es un gran candidato. El tema es que entró un poco tarde a la contienda, no tenía todavía mucho conocimiento. Y pues las campañas así son. A veces tú haces una estrategia dirigida a una campaña, pero el electorado simple y sencillamente no compra esa estrategia o no le gusta. Pero él tiene un gran futuro por delante. Creo que se va a reponer. Esto fue una experiencia más que una derrota. Y evidentemente, pues también Morena Nuevo León tiene la necesidad de crear cuadros, ¿no? Él ya era un cuadro consolidado, aunque no muy conocido, pero hay que seguir trabajando con él. Eh, ahorita muchos analistas señalan, y bueno, la sorpresa es que, bueno, no solo ganó Claudia Sheinbaum, creo que todo el mundo esperaba eso, pero que ganó Morena la mayoría calificada. Ahí en el Senado,
pues creo que podría estar a 2 senadores o 3 senadores, digo, en un escenario. En el escenario optimista van a tener todos los senadores para tener la mayoría calificada y el plan C. Esto se debe definir muy rápidamente porque van a tomar posición en septiembre. ¿Tú cómo ves la situación ahí en el Senado? ¿Tú crees que va a haber otra vez, suponiendo que no llegue la mayoría calificada, se queden como a 2 senadores atrás, Morena? ¿Crees que de todos modos la oposición va a tener actitud de total rechazo a las iniciativas todavía de López Obrador y después de Claudia Sheinbaum? ¿O crees que van a ser más colaborativos viendo lo que les pasó en esta elección? Yo creo que el PAN se va a radicalizar aún más, pero veo al PRI alejándose de esa alianza. La verdad es que el PRI no le ha ido bien con esa alianza. El PAN sí ha mantenido sus márgenes de voto duro, aunque también ha venido cayendo en las encuestas. Tengo entendido que el PRD perdió su registro. Entonces, sí veo al PRI tal vez tratando de cambiar su dinámica, empezar a ir solo en elecciones. Si siguen juntos, pues creo que lo único que están haciendo es que están confundiendo a su electorado, ambos partidos, porque ni son de izquierda ni son de derecha, entonces ya no entiende muy bien la gente en dónde se quedan ahí. Pero yo sí esperaría un poco más de colaboración, sobre todo por el bono democrático enorme que tiene la doctora. Osvaldo, gusto saludarte. Aquí Mauricio, buenas tardes. Mauricio, buenas tardes. Retomando un poco lo que vienes mencionando, fíjate que hay un fenómeno que se registra en un par de estados, cuando menos 2 que he identificado, que es Nuevo León y que es Guanajuato. Allí en estos 2 estados Claudia ganó la elección, le ganó a Xochitl Gálvez, ¿no? En 2 estados en donde, bueno, pues ha sido muy difícil que vaya avanzando la 4T. Y ganaron los candidatos federales prácticamente. Pero cuando llega la elección para los candidatos locales, ahí las cosas se complicaron. Pues estamos acá hablando del caso de Mauricio en Monterrey. ¿Por qué crees que se da esto? Tú que estás allá en Nuevo León, se dio, pues lo que parece es un voto cruzado. Voto cruzado a favor de Claudia, de la 4T a nivel federal, pero ya en la local, pues votaron por la oposición. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo viste tú o percibes todo esto, tú que estás por allá? Sí, tiene mucho que ver con que hay bastiones de partidos políticos donde también hay que decirlo, aunque son opositores, algunos han entregado buenas cuentas a los alcaldes, a la ciudadanía. La otra también tiene mucho que ver en que nos falta al partido, estamos en eso. Mauricio fue un cuadro valiente, le entró, hay que reconocerle el esfuerzo, pero en muchos lugares tenemos que empezar a generar más cuadros para que no nos pase lo que le ha estado pasando a los otros partidos a nivel nacional. Y si hay una especie de voto cruzado muy relacionado con el ciudadano, oye, quiero apoyar el proyecto presidencial, me convencieron de apoyar el proyecto federal, pero a nivel local, en el día a día, en el contacto directo, pues me siento satisfecho con este partido o con esta administración, o quiero un cambio, pero me parece que quien lo interpreta es otro partido. Entonces es un fenómeno muy extraño que se presenta en Nuevo León, pero que ya es, digamos, es la tercera o cuarta elección que se presenta así. ¿No crees, porque nos pregunta la gente en el chat, que esto sea resultado de algún fraude? Porque finalmente, los gobiernos, allá gobierna Movimiento Ciudadano, en Guanajuato también te digo está el PAN, lo sabemos muy bien. ¿No serán resultado del fraude? ¿No crees tú que también haya este elemento? Sí, a ver, sí, en una pequeña medida. ¿A cuánto pueden provocar, mover, comprar voluntades de una elección total? En parte sí, pero en parte también tiene que ver con que el ciudadano, al momento de decidir, tiene muy clara esta idea de no darle todo a todos, ¿no? Y entonces por eso se genera toda esta diferencia de voto. Así pasó con el Bronco. El Bronco ganó la gobernatura, sin ningún diputado. Samuel ganó la gobernatura sin ningún diputado. Previo a él, Rodrigo Medina ganó una gobernatura y tuvo que batallar con un congreso opositor. Es un asunto como que se da aquí de contrapesos internos. Y a la gente de Nuevo León valora mucho el contacto personal con las personas. Yo en campaña lo viví, les gusta que les toques la puerta, que estés con ellos. Entonces creo que es un asunto que se da de manera natural, aunque evidentemente pues hay distorsiones al proceso democrático, donde hay dinero, intromisión en el proceso de autoridades, pero no les alcanza con eso solamente para ganar una elección. Waldo, después de que pierde de todos modos otra vez Samuel García, la mayoría, llega Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey.
Y bueno, viene un nuevo capítulo, el juicio político, ¿no? Que ya fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues podría acabar en su destitución. ¿Tú cómo ves este escenario? ¿Crees que se vaya a hacer realidad? Pues yo creo que no le conviene a nadie, no le conviene a Nuevo León destituir un gobernador. La gente de Nuevo León, hablamos del fenómeno de cruzar votos, pues tiene que también de alguna manera, aquí en Nuevo León hay un deporte extremo, que es tumba al gobernador. A Samuel lo quieren tumbar, al Bronco lo quisieron tumbar, antes de él a Rodrigo Medina lo quisieron tumbar, Natividad tuvo un gobierno relativamente tranquilo, Fernando Canales no terminó el gobierno, antes de él Sócrates Rizo tampoco terminó el gobierno, entonces como que hay una especie aquí de me enamoro de un proyecto pero me desencanto muy rápido. Yo creo que no es sano estar tumbando gobernadores, no sé qué vaya a suceder, si el Congreso se vaya a animar o no, pero creo que no es sano, porque generas condiciones de ingobernabilidad. Ahora, en Nuevo León, llevamos 3 años de ingobernabilidad, un pleito, bueno, 2 años, un pleito ratonero, absurdo que se ha dado ahí, entonces yo no veo condiciones, esperaría que no pasara eso por el bien de la democracia, pero habrá que esperar que decide la mayoría parlamentaria que sí está en manos del PRI. Waldo, pues muchas gracias, vamos a estar obviamente pendientes ya ahorita en tu senaduría y bueno, pues también se va a poner muy interesante la futura legislatura con, bueno, una presidenta con mucha popularidad y bueno, con, bueno, la mayoría en las cámaras, cuando menos en este primer trienio. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes por el espacio y sobre todo por la cobertura en mi campaña. Dios los bendiga y saludos a todos. Claro que sí, hasta luego, Waldo. Bueno, sí está Waldo, y es que es interesante, ahí sí se cerró bastante la elección. Él arrancó en cuarto lugar, ¿sabías? En cuarto lugar. Sí, recuerdo que haber visto algunos mensajes. Sí, y de repente fue subiendo, tercero, segundo y primer lugar. Y por poquito, o sea, está muy cerrada la elección ahí. Sí, está muy pareja. Sí, la diferencia de votos es, como lo decía el propio Waldo, muy pequeña entre el primero, el segundo y el tercer lugar. Y el que dejaron fuera ahí en esa elección fue a Colosio, aunque Colosio entra como plurinominal. ¿Está como pluri? Sí, en la lista nacional. Yo pensé que estaba ya. Sí, que se lo habían cepillado. Ya lo habían cepillado. No, sí. Al que se cepillaron, si queremos ver las listas, fue a Dante Delgado. A Dante, ¿senior o junior? Los porque dos. El junior iba para la diputación, ¿no? No, era para el Senado. Para el Senado. Y Dante era suplente de otro. Ah, ok. Pues los dos. No llegaron. Le falló el plan a Dante. No bueno, llegaron. Pero la franquicia le salió buena. Va a sacar el 10% de los votos. Va a tener más prerrogativas. Sí. ¿No? La catástrofe, sin embargo, es para ellos Samuel García. El caso de Mariana Rodríguez arruina todo el plan de la sucesión de Samuel García, porque bueno, ya poner a Mariana como candidata a la gubernatura es un riesgo, pues porque obviamente el PRI va a poner a Adrián de la Garza en la sucesión allá en el estado de Nuevo León, y lo que quería Samuel era que Mariana llegara a la gubernatura y que desde ahí se financiara su campaña presidencial hacia el 2030. El caso de Colosio también es otra catástrofe, porque bueno, él supuestamente era el gran valor de Movimiento Ciudadano, que él podía ganar todas las elecciones, estaba muy arriba supuestamente en las encuestas presidenciales. ¿Sí te acuerdas de esas encuestas? Que decían que estaba cerquita de Claudio Sheinbaum. Sí, y no puede ni ganar su propio estado. No, eso quedó en tercer lugar. Entonces, también o sea, para Movimiento Ciudadano, sus figuras se desbarataron. Como partido no le fue tan mal, porque alcanzó una votación importante se benefició, fue el más beneficiado de la alianza de Claudio X González, curiosamente. Alcanza el 10% de la votación, que es una votación histórica, probablemente se coloque como la segunda fuerza política opositora más importante después del PAN. Le va a ganar al PRI. Sí, correcto. Entonces, pero se queda sin figuras. Sus figuras pelas, o sea, ya antes la ilusión que nos vendían de que, oye, es que estos pueden ganar elecciones, tan chavos, pueden hacer cosas importantes, pues no, se desinfló completamente. Mira, vamos a ver, aquí tengo los plurinominales, a ver quiénes van a entrar en el Senado, porque ahorita lo interesante es el Senado, porque hay mientras en la Cámara de Diputados, sí es una seguridad, 100% que Morena tiene las 2/3 partes y sus aliados, claro, en la Cámara de Diputados. En el Senado no. En el Senado hay un escenario en donde de manera muy optimista lo obtienen, pero en otro escenario pesimista quedarían a 2 senadores abajo.
Entonces es interesante ver quiénes van a entrar como plurinominales, porque bueno, obviamente de Morena, Adán Augusto, Citlali, Alejandro Esquer, que es el particular, Susana Harp, la hemos visto con Claudia Sheinbaum ahorita, Gerardo Fernández Noroña, Laura Itzel Castillo, Ebrard, Malú Micher, Javier Corral, Giovanna del Carmen, Alfonso Cepeda, Karina Isabel, Alejandro Murat, sí, se coló Murat, y Edith López Hernández. Del Verde entran Manuel Velasco, Ruz González y Luis Alfonso Silva. Del PT logra colarse Alberto Anaya. Del PAN, Marco Cortés, Michelle González, Ricardo Anaya, Lili Telles, Enrique Vargas y Laura Esquivel. Curiosamente, aquí Enrique Vargas, él también llegó, va a ser senador por minoría, entonces el que realmente va a entrar aquí va a ser Mauricio Vila. Es el que se logró colar aquí. Aquí está un poco mal esta gráfica. En el PRI, Alito, Carolina Villano, también Carolina igual tiene una senadoría por primera minoría, así que aquí falta otro. Pablo Angulo y Cristina Ruiz. Y en Movimiento Ciudadano queda Clemente Castañeda, Alejandra Barrales, Colosio y Amalia García. Entonces, esos serían los senadores pluris. Y la pregunta es, Mauricio, porque me dicen, si te vas a quedar dos atrás, ¿a quiénes podrías jalar? ¿No? De la oposición. Y aquí Leobardo Pérez Marín tiene una fórmula. Se va a jalar Morena o Claudia a Mauricio Vila, porque siempre ha jalado con la 4T. No sí, veremos ha tenido buena relación. por qué no jalaría, en dado caso, y al senador de Tabasco, de primera minoría, a Chavo Herrera, que este personaje es del PRD, el único senador por el PRD que va a entrar ahorita, porque no va a entrar ni siquiera Chucho Zambrano. Y entonces es un senador que no tiene bancada, pues, ¿no? No tiene ni partido. Y bueno, siendo de Tabasco, conoce de otra manera a Adán Augusto, a Javier Maya, todos esos, pues no tiene compromisos con los panistas, en lo absoluto, tampoco con los priistas. Entonces sería muy natural que acabe integrándose a la bancada de Morena. Eso es lo que se cuenta aquí en el ranchito. Y con eso ya sería suficiente para tener el plan C en el Senado. Pues sí, va a haber que esperar. Esto es tan preciso, tan puntual, que aquí sí habrá que esperar los cómputos para ver cómo termina ya la conformación del Senado de la República. Y es esto, Nacho, lo que va a definir ya el paso a seguir con el tema del plan C. Esto es lo que ahorita está peleando. Todo el show que ahorita está haciendo Xóchitl Gálvez, hoy Marco Alito, Jesús Zambrano, Claudio, ya mandaron a sus voceros, reporteros, ya están creando toda una historia de que se hizo fraude electoral a favor de Morena. ¿Qué es lo que están diciendo? Mira, ya sabes, es tendencia, Mauricio, ¿sabías? ¿Ya le hicieron tendencia? Sí, claro, porque ese es el tema. Ahí está, fraude Entonces, electoral. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que a 136,000 tweets que ya se lanzaron al Atlas Network? Bueno, sí. La idea es decirnos, los votos están bien, o sea, no hubo irregularidades en el proceso electoral como tal, sino que el tema es que se manipularon las actas. Las actas se llenaron mal, se llenaron diferente a lo que dicen a los votos que realmente se ejercieron, y además en el PREP se manipuló la información. Eso es lo que están diciendo. Como en el PREP se manipuló la información y como las actas están mal, y todavía no lo han dicho, Nacho, pero te apuesto que en las próximas 24 horas lo vamos a escuchar, van a pedir el voto por voto, casilla por casilla. Lo van a pedir porque eso es lo que ellos están acusando, que las actas están manipuladas. Y obvio, la presidencia está perdida. O sea, ya no están peleando la presidencia, están peleando esas dos senadurías, Nacho. Eso es lo que están peleando. Solo necesitan mover los números para ganar 2 senadurías más. Y con eso se dan por bien servidos. Entonces, ese es el plan del día de hoy, ¿no? O sea, olvídate de que se pongan a reflexionar de que por qué nos aplastaron el pasado 2 de junio. No, ya andan viendo cómo mantener el poder, ¿eh? Sí, sí, claro, obviamente, porque también es una orden de Washington, ¿no? Es obvio y claro y evidente que, pues, ahorita que también se ha mencionado mucho que el superpeso está medio golpeado, se cayó la bolsa, aunque ahorita ya rebotó, pero de todos modos, es real, o sea, sí están muy preocupados porque Estados Unidos
los inversionistas extranjeros tenían su poder judicial. Este poder judicial que comandaba Norma Piña defendía intereses extranjeros. Defendía a las transnacionales extranjeras, a Iberdrola, a las mineras canadienses, defendían a las empresas petroleras tejanas, o sea, eso estaban ahí para ellos. Y bueno, pues pasaba lo que pasaba, pues ahí estaba Norma Piña, y la verdad es que esto no iba a cambiar realmente en lo absoluto con la elección. Pero como sí se logró el plan C, y ya el presidente reafirmó que va a seguir el plan C, Claudia Sheinbaum también lo ha comentado desde su campaña, o sea, ella no puede, es que sería una locura que su primer acto de gobierno, Claudia Sheinbaum, no fuera a reformar el Poder Judicial. O sea, yo no veo que diga Claudia Sheinbaum, pensándolo bien, no voy a sacar la reforma judicial. Mauricio, en ese momento pierde todo, ¿estás de acuerdo, no? Sí, no, eso no va a suceder. Eso no va a suceder, al contrario, le va a dar velocidad con el plan C, Yo que creo ese es el compromiso. Yo creo que el plan C, la reforma del Poder Judicial se va a sacar y la va a promulgar el presidente Obrador. Sí, yo creo que ese es el objetivo. Ese es el objetivo, o sea, por eso votamos. No solo por Claudia Sheinbaum, sino por eso votamos por senadores y diputados federales. Ya igual las diputaciones locales y alcaldías, bueno, bien dices tú, y dijo Waldo, pudo haber sido distinto, pero por eso votamos. Por eso votamos. Y lo sabe Obrador y lo sabe Claudia Sheinbaum. Y lo saben los extranjeros. Y entonces por eso están nerviosos. Y la verdad es que sí, deben estar nerviosos. Se les va finalmente su reducto de poder. Lo cierto es que creo que al final va a ser para mejor. O sea, es mejor, honestamente, para incluso las empresas extranjeras tener un verdadero Estado de Derecho, verdaderos jueces independientes, ¿no? Les va a ir mejor. Vean cómo nos fue a mejor con un Obrador, con un verdadero Estado de Derecho a nivel presidencial. Pensaban que iba a ser peor y no. El presidente les cobró sus impuestos a los grandes empresarios, pero ¿qué creen? Están yendo bien ahorita. Y es para hacer lo mismo, pero bueno, eso finalmente es una actitud reduccionista. Pero sí, están muy preocupados, pues precisamente por eso, y bien dices Mauricio, ahorita están intentando que no haya plan C en el Senado de la República. Esos 2 o 3 senadores, ya te dije a los 2 senadores que a pesar en el escenario negativo que no se alcance, creo que van a acabar jalando con la 4T. Estoy muy convencido de estos 2, cuando menos. Yo creo, Nacho, hay una reflexión que me gustó, por ahí vi, y yo creo que esto va a tener un efecto hacia adelante. Incluso el presidente también ya de alguna manera lo mencionó. El presidente le dijo a la oposición el día de hoy, bueno, señores, tienen que salir de su burbuja rosa. O sea, es que ustedes empiezan a decir una mentira, se le empiezan a creer, y luego van con su cuate, ¿no? Su amigo, misma clase de grupo político, se dice la mentira, su amigo se la cree también, y entre todos ellos van construyendo una mentira, y no salen de ahí, se creen esa mentira, se quedan en su burbuja rosa, y creen que así va a ser México. Y así piensan los mexicanos. Incluso el propio Jesús Zambrano, oye, una entrevista ahí en el Universal y dijo, pues sufrimos una ilusión óptica, dice Zambrano, porque a donde íbamos la gente siempre hablaba mal de la 4T. Bueno, pues es que si te rodeas de panistas, priistas y perredistas, pues todos te van a hablar mal de la 4T. Pero si tú ibas y hablabas con la gente, te decían una cosa muy distinta. Pero como ellos no salían de su burbuja rosa, se autoengañaron. Terminaron creyendo sus propias mentiras. Entonces, lo que vimos es que la gente apoya un proyecto que no está apoyando la oposición y que en una lógica política la oposición debería decir, bueno, pues es que si la gente quiere el plan C, pues nosotros tendremos que apechugar, decir, bueno, órale va, presidente, para que no sigamos cargando el costo político de frenar el plan C. Ahora, como obviamente hay intereses económicos muy fuertes detrás, que eso es de lo que venimos hablando, Marco y Alito van a mandar la línea, vamos en contra del plan C. Pero hay varios senadores de a pie que van a decir también, oye, pues es que si yo voto en contra del plan C, vamos a perder, si ya perdimos en 2024, nos vamos a seguir hundiendo y voy a terminar perdiendo todo. Y no lo dudes que en esta situación pues que yo creo que sería un pánico político, porque quienes están ahí van a ser tan poquitos, Nacho, que ni siquiera van a poder llenar
un restaurante de comida rápida. Todos van a caber en una sola mesa. Entonces, varios senadores van a empezar a reflexionar ellos mismos y a decir, no, pues es que si yo me voy por aquí me hundo con ellos también. Y ya no me van a dar nada. Y por ahí, yo creo que varios, eventualmente, Nacho, se pueden ir con la 4T. Entonces, vamos a ver qué sucede. Sí, fíjate que hoy incluso se está viralizando una entrevista con Damián Cepeda, no sé si la viste, donde precisamente habla de que de la falta de senadores, pero que al final, o sea, aunque falten senadores, la verdad es que lo mejor va a ser darle todo el poder a Claudia Sheinbaum, pues para que saque sus cosas, ¿no? Saque sus reformas, que es lo que la gente está pidiendo. Y también se parece interesante porque la gente se cana a Ricardo Anaya. Y pues tal vez es lo mismo que dice Ricardo Anaya. Es que al final les falló todo y pues igual en una de esas cambian. Ya están cambiando algunos, ¿no? Ya escuché a Roberto Gil Suárez. Hoy, por increíble que parezca, el Saco de Pus también ha dicho cosas interesantes. En fin, bueno, vamos a escuchar a Damián Cepeda. Primero, deseo que le vaya bien. Tengo una visión política distinta del país, pero soy demócrata. Y para que haya democracia necesita haber demócratas, pues no. Entonces necesitamos reconocer el triunfo. Pero yo sí le deseo que tenga la responsabilidad de entender lo que acaba de pasar. 2/3 partes en Cámara de Diputados, 2/3 partes muy probablemente en el Senado, mayoría en la mitad más uno de los congresos, no tiene un límite. O sea, se regresó a la época de poder absoluto y eso acabó muy mal en el pasado. Entonces ella es la única que va a poder autocensurarse en su poder. Así tal cual lo digo, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo. Soy dirigente nacional de un partido político de oposición. O sea, no estoy diciendo a la ligera. No hay legalmente manera. Va a nombrar al ministro que quiera, puede hacer la reforma constitucional que sea, ¿no? Entonces, quien esté escuchando puede decir, ay, Damián, no le exageres, no lo va a hacer. Muy bien, lo que yo estoy diciendo es que ella será la única que se puede autocensurar, porque los votos los va a tener. Entonces, está bien delicado. Yo no comparto que haya quedado así. Tengo que respetarlo por los ciudadanos. Estoy muy molesto con el sistema electoral mexicano, pero es con el que competimos, que da una sobrerepresentación. Esto no debería haber pasado, pero ya es lo que vamos a vivir. Entonces, mi llamado a ella es que sea muy responsable. Es lo que le deseo como país. ¿Qué podemos hacer quienes no opinamos que hay un riesgo? Levantar la voz. Es lo único que va a haber, voz, porque los votos ya no van a alcanzar. Pero es una gran fuerza que se puede hacer de tratar de apoyar lo correcto y rechazar lo incorrecto. Para apoyar lo correcto, radical en contra, ¿no? Apoyar lo correcto y discutir lo que consideren que necesita mejorar. Ese es el papel de una oposición responsable, que sea un contrapeso real, que abone a la vida del país y que represente a los ciudadanos. Porque ¿sabes qué, Juan? ¿Será posible contar con Yo esta espero que oposición? sí, Porque el no hacerlo, a eso me voy a dedicar. el no haber sido el bloque opositor, como estamos diciendo que idealmente tendría que estar funcionando, pues ahí están los resultados electorales que tanto te asustan. Yo me voy a mantener. Y dijo varias cosas, ¿no? Este señor, pero sí, la verdad es que no veo que, aunque se queden 2 senadores abajito, ahora vayan a negarse. No veo en lo absoluto este escenario.